que he titulado el día de hoy el mensaje La promesa del Padre. Hoy voy a hablar, el tema de hoy es la promesa del Padre. Acompáñeme con su vista. Hechos capítulo 2, del 1 y hasta el 12, por favor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros. Y es la idea que quiero comunicar hoy. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Me acompaña a orar? Padre, te damos gracias por tu palabra, por la presencia de tu Espíritu Santo entre nosotros. Oramos, Padre, hagas tu voluntad. Enséñanos, Espíritu de Dios. Y en lo personal, solicito, suplico de tu gracia. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La promesa del Padre. Seguro que reconocemos lo que a continuación comento. Ha habido a través de toda la historia humana grandes hazañas que ciertos grupos de hombres han hecho y marcado la historia de la humanidad. Grandes hazañas que nos inspiran, nos alientan, hasta nos confrontan algunas. Y se me ocurre un ejemplo como el siguiente, la construcción, por ejemplo, de la muralla china. Todos sabemos acerca de ella. ¿Cuántos han ido, por cierto, a conocerla? Sé que algunos de ustedes conocen China. ¿Saben ustedes que yo vivo en China? Sí, yo vivo en Chinacantepec. Bueno, el tema es, mis hermanos, que la muralla china fue construida durante siglos. Se ocuparon cerca de 3 millones de obreros y millones de toneladas de material. Es una obra extraordinaria. Hazañas. ¿Qué decir de la tecnología en la década de los 60? El presidente Kennedy lanza un proyecto, una visión para esta nación vecina y dice: en algunos años vamos a poner al primer hombre en la tierra, y lo lograron. ¿Y cuántas cosas podríamos ahora estar recordando? Pero pienso que no hay mayor hazaña que un grupo de 120 personas, hombres sencillos, vulgares. Algunos de ellos eran simples pescadores, no eran ricos, no eran dotados intelectualmente, no tenían una posición socioeconómica importante. Sin embargo, este grupo de 120 transformaron la historia de la humanidad para siempre. ¿Por qué? Porque fueron llenos del Espíritu Santo. Cosas extraordinarias sucedieron en este grupo. Días antes estaban temerosos porque pensaban que así la suerte que había corrido su maestro de ser apresado y asesinado, lo mismo les podía pasar a ellos. Estaban escondidos, temerosos, pero se convirtieron en los hombres más valientes que quizás haya pisado esta tierra.
Se convirtieron en hombres que estaban incluso dotados de tanto amor que no consentían que entre ellos hubiese carencia económica. Aún vendían sus propiedades para poder proveer a los que estaban carentes materialmente hablando en ese tiempo. No se detuvieron ahí, no se callaron, porque pronunciaron, proclamaron la doctrina de su Maestro, nuestro Señor Jesucristo, y transformaron. Hasta el día de hoy su influencia sigue vigente, generación tras generación. No se detuvieron ahí, sino que estuvieron dispuestos a dar su vida, y lo hicieron justo por amor a su Maestro y por el mensaje que estaban comunicando. Pienso que no ha habido en toda la historia, creo que tampoco la habrá, aquella que lograron estos hombres. Pero no es privativo para ellos, no es solo para ellos esto que comenzaron, sino es para todos nosotros, para todo el pueblo de Dios. Porque miren, cuando ya el apóstol Pedro se ha levantado para explicar lo que está sucediendo, porque le llamó su atención nuevamente a esto para no perderlo. Hechos 2:12 termina con una pregunta: ¿qué quiere decir esto? Cuando medito yo en las historias del libro de los Hechos, tengo un problema. No sé si alguno lo comparta conmigo, para que ore por su servidor. Porque cuando yo leo la historia de la llamada iglesia naciente o primitiva, me embargan algunos sentimientos. Por ejemplo, Señor, lo que veo que ocurrió ahí, no lo veo como quisiera verlo en mi vida. Señor, ¿sigues haciendo las cosas que esa historia preciosa del libro de los Hechos registra? ¿Lo podrás seguir haciendo el día de hoy? Y me embargan pensamientos en ese sentido. No sé si a usted le pase. Y entonces soy confrontado. Pero concluyo una cosa: la única manera en que podemos comprobar si eso es para nosotros, se puede repetir, se puede actualizar, por referido de alguna forma a la generación actual y siguientes. ¿A dónde tenemos que ir? A la palabra de Dios, a la palabra del Señor. Así es que en este primer domingo que iniciamos pues la serie del Espíritu Santo y con el mensaje La promesa del Padre, te quiero comunicar una gran idea que quiero resolver delante de ustedes en los próximos minutos. Todo acerca de Dios y de nuestra vida espiritual debe entenderse a partir de la Biblia. Lo voy a repetir. Todo acerca de Dios y de nuestra vida en general, del creyente, pero particularmente la vida espiritual, se debe entender a partir de la Biblia, de la bendita palabra del Señor. Así es que los elementos que desarrollaré hoy en esta tarde los iré formulando, los puntos principales, con preguntas. Primera pregunta: ¿por qué tiene que ser a partir de la Biblia que debemos entender a Dios y todo asunto espiritual? ¿Por qué? Porque es lo único que Dios nos dejó para conocerlo, y sus propósitos y sus caminos. Porque es lo único a lo cual tenemos acceso para creer que lo que ocurre ahí puede ocurrir en nosotros. Y así el apóstol Pedro establece, ¿me permite una palabra dominguera? Un paradigma, un precepto, un principio, que, lo vuelvo a decir, a lo mejor yo lo voy a cansar, porque es la idea que quiero que usted se lleve, que todo lo que queremos saber, conocer, pero experimentar de Dios, tiene que surgir de la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Y se preguntan, ¿qué quiere decir esto? Porque pensaban que incluso eran las 9 de la mañana, que estos se la habían seguido la parranda la noche anterior. No era el caso, no estaban ebrios.
Había ocurrido algo que durante siglos Dios había anunciado que ocurriría, y según los profetas antiguos, en este día estaba sucediendo. ¿Qué hace el apóstol Pedro? Explica qué es lo que está ocurriendo en ese glorioso día. Sígueme con tu vista. Hechos 2 a partir del 14 y en adelante, por favor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio, oigan mis palabras, porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, porque, repitamos lo que acabamos de leer, un viento recio, un ruido extraordinario entró en ese aposento. Lenguas como de fuego sobre la cabeza de 120, pero empiezan a proclamar, a profetizar, a hablar, como dice uno de los versículos, las maravillas de Dios. Y la gente los entendía, porque hablaban los idiomas de los asistentes, que al menos están aquí representadas, al menos, probablemente más, pero al menos quedó el registro de 15 naciones diferentes. Pero son judíos y están hablando las maravillas de Dios en nuestro idioma. ¿Será que son alumnos del Harmon Hall y les enseñaron idiomas? ¿Qué es lo que está ocurriendo? El apóstol Pedro les empieza a enseñar, a explicar qué ocurrió, pero ¿a partir de dónde? ¿De dónde más? De la única fuente autorizada, de la bendita palabra del Señor. Y yo me imagino, porque ahí se mencionan árabes, ¿no es cierto? Se levantó alguno de los apóstoles, a lo mejor, u otro discípulo, a hablar en árabe las maravillas de Dios. ¿Cómo habrá sido? Hermanos míos, alabemos juntos las maravillas del Señor. ¿Cómo habrá sido hablar en árabe las maravillas de Dios? Bueno, esto ocurrió. ¿Era un fenómeno sobrenatural, extraordinario? Claro que sí, pero acorde a la Biblia. Sí extraordinario, sí sobrenatural, sí más allá, incluso algunos aspectos más allá de lo racional, pero tenemos la seguridad, todo de acuerdo a como Dios había venido enseñando en su bendita palabra. ¿Observaron, mis hermanos? Les pregunto que las evidencias de que había una visitación especial del Espíritu tenía que ver con ciertas señales. Otra vez, viento recio, estaba profetizado, ahorita se lo demuestro o se lo recuerdo. Fuego, estaba profetizado. Lenguas estaban profetizadas. Abundante profecía, es decir, declaraciones de las grandezas y maravillas del Señor, porque una aclaración, lo que voy a decir no está en la Biblia como tal, solamente para que usted considere esta realidad. La profecía, solo en una mínima proporción, tiene que ver con lo predictivo, con lo que va a ocurrir. La mayor parte de las expresiones proféticas tienen que ver con un mensaje que Dios da a los oyentes acerca de Dios mismo y sus propósitos, no necesariamente con lo predictivo. Es decir, toda persona llena del Espíritu Santo puede eventualmente hablar las maravillas de Dios, pero eventualmente hablar también de cosas que Dios hará en el futuro, como ocurrió con los profetas. Aprovecho para hacer una observación. Nosotros somos una iglesia local aquí en el Valle de Toluca, pero somos una expresión del cuerpo de Cristo que está ¿en dónde? En toda la tierra, en todo el mundo. ¿Cierto o no? Claro, así es. Pero en esta congregación pienso, no sé si he sido hábil en comunicarlo, que una columna que nos debe distinguir como congregación, y no porque queramos distinguirnos de otros, no tiene nada que ver con eso, pero que sí sea una característica
visible, palpable, evidente, bien forjada en nosotros, de que conocemos bien la Biblia, mis hermanos, que conocemos bien la palabra del Señor, que la interpretemos con rigor, con seriedad, con temor de Dios y lo hagamos bien. ¿Qué tan exitosos somos en eso? No lo sé, pero al menos esa es la intención. ¿Está bien? ¿Por qué comento esto? Porque eventualmente nos damos la oportunidad de invitar a otros predicadores, a otros ministerios, porque el cuerpo de Cristo está en todo el mundo, aunque somos una iglesia local. ¿Cómo funciona la iglesia en todo el mundo? Con unidades que llamamos iglesias locales. ¿Está bien? Bueno, invitamos a otros predicadores, a otros ministerios, pero hay expresiones de estos ministros con las que no necesariamente estamos de acuerdo. Y Dios los respalda, y Dios los usa, por eso los invitamos. Pero siempre habrá alguno o dos temas en los cuales no estamos de acuerdo. Pero su servidor, creo, tiene la responsabilidad de ubicar ciertas cosas en el lugar que Dios les asigna. Dos temas. Uno, se mencionó Juan capítulo número 3 acerca del nuevo nacimiento espiritual. Y se dijo una frase como esta: que nacemos espiritualmente o del Espíritu según Juan 3, pero que eventualmente seguimos naciendo espiritualmente a otras cosas. Lo segundo pudiera ser, lo primero no es. Solo se nace una vez del Espíritu. No seguimos naciendo espiritualmente del Espíritu. Somos engendrados por el Espíritu, salvados por el Señor, regenerados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a habitar en el creyente desde el momento de la salvación. Una única vez, pero su vigencia es eterna. Aclaración. Aquí entre nos, buzos caperuzos. Ahora, ¿afectó la esencia de su mensaje? No, por supuesto que no. ¿Dejó Dios de impartir lo que quería para nosotros ese domingo? Claro que no. Pero es mi responsabilidad tratar de ajustarnos lo más que podamos, lo mejor que podamos a la rectitud de la enseñanza bíblica. ¿Está bien? Bien. Segunda observación. Se mencionó a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, como profetisa. Tampoco es cierto, mis hermanos. Mire, a veces pasa, nos sucede a todos, se predica, hay emoción, a veces las ideas son tantas y la boquita tan chica y no sale lo que uno quiere decir. Sí nos equivocamos acá al frente, mis hermanos, por supuesto. Entonces a veces decimos cosas que bíblicamente no son correctas y muchas veces se dicen, yo pienso sin mala intención. Hay foros, hay espacios donde sí se dicen cosas que parecen verdad, que son mentira y que llevan, dirían en mi tierra muy mexicano, llevan jiribilla. No creo que sea el caso de esos 8 días, por supuesto que no. Pero María no es profetisa. Hay una que lo fue en el Antiguo Testamento, hermana de Aarón y de Moisés, pero la Virgen María no lo es. Ahora, ¿qué se ocurrió con María? Profetizó. Pero que yo profetice eventualmente no significa ser profeta. Hay una distinción. Se lo enseñamos en los cursos de discipulado, pero ahora yo también lo recuerdo. Uno diría, pues ¿qué tiene de malo? No, sí, porque a veces un pequeño errorcito puede derivar a errores mayores. ¿Ok? Entonces no estoy descalificando, menos condenando al expositor, simplemente ubicando las cosas donde deben estar. ¿Está bien, mis hermanos? Nada más 10 me escucharon. ¿Vamos bien? Gracias al Señor. Bueno, entonces, el apóstol Pedro, retomando la idea, perdón por la digresión, el apóstol Pedro está explicando qué ocurrió en ese momento que conocemos como el día de Pentecostés, y él cita al profeta Joel. Les voy a explicar, dijo Pedro. Lo que está ocurriendo no es otra cosa más que el cumplimiento profético de una palabra dada por Dios a través del profeta Joel. Leámosla.
Versículo 16, Hechos 2:16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios. Pregunta, ¿cuándo comenzaron los tiempos postreros? Aquí, cuando nace la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo se acabaron los tiempos postreros? No se han acabado. Vivimos en los tiempos postreros. ¿Cuándo se van a terminar los días postreros? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en los postreros días, es decir, desde este episodio, desde este momento, día de Pentecostés, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne. Cambio de forma de actuar de Dios respecto a su obra, su Espíritu Santo. En el periodo conocido como Antiguo Testamento, el Espíritu Santo posaba solo sobre algunos, a quienes Dios había asignado un rol o una actividad particular. Reyes, sacerdotes, profetas y algunos otros. Y el Espíritu Santo obraba milagros, cosas extraordinarias. Oiga, pues es Dios. Pero, por favor, haga la conexión. ¿Qué es lo que más sobresale en el episodio que hemos leído al inicio, el llamado día de Pentecostés? Se lo voy a recordar rápido. Viento recio, fuego, lenguas, profecía, cosas extraordinarias. Ahora, ¿qué fue lo que más llamó la atención a los que vieron el fenómeno, los de afuera? Lo que más les llamó la atención fue que los oyeron hablar en su idioma. ¿Y qué estaban diciendo los que hablaban? Las maravillas de Dios. ¿Qué estaban haciendo en otras palabras? Estaban profetizando. ¿Congruente con la profecía de Joel? Claro que sí. Es lo que trato de decir en este momento de mi mensaje. Vamos a leer lo que sigue. Derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué harán? ¿Qué les ven haciendo a esos 120? Hablando las maravillas de Dios. Están proclamando la gloria de Dios. Están profetizando lo que Dios es y lo que Dios hace. Pedro, pues está cumpliendo ante nuestros ojos. Sigamos leyendo. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Por eso luego algunos se me duermen, porque cae el Espíritu y entran en un sueño profundo. Es bíblico que se me duerman. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, todos, en aquellos días, ¿qué va a hacer el Señor? Derramaré de mi Espíritu Santo. ¿Y qué van a hacer? Aunque hubo viento recio, profetizado. Aunque hubo fuego, profetizado. Lo más común que ocurrió en el periodo llamado del Antiguo Testamento, como evidencia de que el Espíritu Santo llenaba a una persona, es lo siguiente. Regístralo, por favor. Es muy importante hacer la conexión. Hablaban las maravillas de Dios, profetizaban en el nombre del Señor. Veámoslo en la Biblia. Por favor, algunos textos en pantalla, si me ayuda el excelente grupo de producción de estos jóvenes, que Dios los bendiga. Números 11, 25, 26 y 29. Números 11, 25, 26 y 29. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló a Moisés, y tomó del espíritu que estaba en Moisés. Ahora, ¿era el espíritu de Moisés? Era el Espíritu de Dios. ¿Yo para qué quiero que tú tomes mi espíritu? Y tú menos, ¿para qué quieres tomar de mi espíritu? Tomemos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Ojo, otra falsa enseñanza. Si quienes promueven esto no lo hacen maliciosamente,
podría haber algún nivel de disculpa, no la hay. Lamentablemente muchos abusan de esto. Que se levanta, ¿verdad?, el ungido del Señor y convoca a que reciban de su espíritu. De su espíritu. Eso es error, eso es manipulación, eso es abuso. Y justifican sus acciones y actitudes y falsas enseñanzas con textos como estos. ¿No dice ahí la Biblia que Dios tomó del espíritu de Moisés y se lo dio a los que a continuación referiremos? Ahora, bien lógico, ¿usted quiere el espíritu del hombre más ungido de Dios o quiere al Espíritu Santo? Pues por supuesto, es lo que está ocurriendo en ese pasaje. Y tomó del espíritu que estaba en él, el espíritu de Dios, lo puso sobre 70 varones ancianos, y cuando posó sobre esos varones el espíritu, ¿qué ocurrió, mis hermanos? Profetizaron, profetizaron y no cesaron. Versículo número 26, y había quedado en el campamento 2 varones, no estaban ahí en esa reunión de Moisés y los 70 varones, quedaron lejos de ahí, llamados el uno Eldad, el otro Medad, sobre los cuales también, ¿qué ocurrió? Reposó el Espíritu de Dios. Sobre estos, estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. ¿Y qué hicieron? Profetizaron, hablaron las maravillas de Dios. Y versículo número 29, por favor. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés. Y Moisés le respondió: ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo. Dile al que está a tu lado: creo que aquí Dios te está hablando. Creo que esto es para ti. Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Yo le puedo dar por lo menos otros 10 versículos que justifican esto. ¿Hizo milagros Dios en el periodo llamado el Antiguo Testamento? Muchísimos, muchísimos. Pero conecte la frase lleno del Espíritu y profecía, la mayoría de las veces van ligados. ¿Qué está ocurriendo en el Pentecostés? Vino el Espíritu Santo. Otra vez, lo voy a cansar en este domingo, espero que no. Lo hago intencionalmente. Viento, profetizado. Fuego, profetizado. Lenguas, profetizadas. Pero abundante profecía, como una evidencia de que el Espíritu Santo estaba allí. Ya no sobre mis 2 hermanos ungidos por el Señor del periodo del Antiguo Testamento, sino ahora sobre ellos, pero sobre todos. ¿Le doy más argumentos? Alguien ayúdame. Ándale pues, pastor, échele ganas, apóyenme, mis hermanos. ¿O ya le paramos? Yo no lo sé. Es difícil responder esto. Es un hecho. El Espíritu Santo cayó, guardó silencio durante 400 años. Desde Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, hasta el tiempo en que son anunciados 2 nacimientos: Jesús y Juan el Bautista. Yo no lo sé, se lo confieso, soy ignorante en el tema, porque Dios soberanamente decidió callar, no hablar por su espíritu durante 400 años. Pero llegado el tiempo en que habrá de nacer nuestro Señor Jesucristo, ¡pum!, se activó otra vez. No sé por qué, se lo confieso, pero el hecho es evidente, se lo voy a demostrar. ¿Cómo? ¿Con la Biblia? Pues ¿de qué otra manera? Vaya por favor a Lucas capítulo número 1. Lucas 1. Y algunos versículos.
En aquellos días, 39, Lucas 1:39, por favor. En aquellos días, levantándose María, la madre de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, papá de Juan el Bautista. Saludó a Elizabeth, mamá de Juan el Bautista, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, Juan el Bautista en el vientre, y Elizabeth, la mamá, ¿qué ocurrió? La mujer fue llena del Espíritu Santo. Algunos infieren que aquí fue bautizado con el Espíritu, lleno del Espíritu, Juan el Bautista, pero la Biblia no lo dice, ayúdenme en la palabra, explícitamente. Ahora, ¿qué ocurrió con Elizabeth cuando fue llena del Espíritu Santo? Acuérdense, 400 años de silencio. Pero aquí está otra vez, una obra especial, profetizada, anunciada por Dios acerca de su Espíritu. Leamos el siguiente versículo. Bueno, déjenme enfatizar, la última expresión del 41. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y llena del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Y exclamó a gran voz diciendo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó. ¿Qué estaba haciendo Elizabeth? Profetizando. Es decir, hablando en nombre de Dios. ¿Inspirada por qué? ¿Por su buena voluntad? No, por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fue llena del Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Versículo número 46. Entonces María, otra vez, que no es profetisa, aunque sí profetizó, María dijo: engrandece mi alma al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Se le conoce a esta profecía de María como el Magnificat en latín. No dice explícitamente que fue llena del Espíritu Santo, pero está profetizando. Podemos suponer entonces que fue llena del Espíritu Santo, solo eso. ¿Está bien? ¿No lo confundo con esto? Bien. Otro ejemplo, seguimos en Lucas 1. Entonces, versículo número 67, 1:67 de Lucas. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Qué hizo? Profetizó, diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya a Lucas, capítulo número 2, versículo 25 en adelante. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había revelado por el Espíritu Santo, se le había revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño, que era Jesús, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, entonces él lo tomó en sus brazos y bendijo al Señor diciendo: ¿qué hizo este varón? Profetizó. Entonces, de las señales que evidenciaban, demostraban la llegada del Espíritu Santo, ¿cuál es la más evidente? La profecía. Hablar las maravillas de Dios. ¿Por qué tenía que ser así? Porque así Dios lo había establecido. Y esto es congruente con toda la Escritura. Otra pregunta que quiero resolver: ¿por qué el llamado día de Pentecostés? Porque ese día particular tenía que llegar el Espíritu de Dios, como llegó, según leímos en Hechos 2. Por lo siguiente: una de las siete fiestas anuales de Israel era justamente la del día de Pentecostés. Pentecostés es una alusión a 50 días contados a partir de la Pascua. En la Pascua última reciente, antes de Pentecostés, nuestro Señor Jesucristo, nuestra Pascua, había sido sacrificado, la ofrenda perfecta al Padre, pero resucitado al tercer día.
Y a partir de ese llamado para nosotros los cristianos, día de resurrección, se contaban o se cuentan 50 días y llegamos al día de Pentecostés. Pero celebraban dos cosas en el día de Pentecostés. Observe, esto es interesantísimo. Celebraban en el día de Pentecostés los judíos dos cosas. Uno, que ese mismo día, hacía muchos años, Dios le dio la ley de Moisés al pueblo. ¿Coincidencia? No. Si en un día, déjeme plantearlo así, si en un día como hoy, el día de Pentecostés, hace mucho tiempo, muchos siglos, Dios le dio la ley que regiría, normaría, mostraría los propósitos de Dios para ese pueblo, para ese tiempo, a partir de la ley dada en el monte Sinaí, a través de Moisés. Ahora, en el día de Pentecostés, venía un nuevo orden de cosas, un nuevo tiempo, el inicio de los tiempos postreros. Ahora el nuevo pacto pasaría y llegaría el nuevo pacto en el Espíritu, sellado por supuesto con el sacrificio en el Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Así como en un día que aún no ocurría, todavía no existía el día de Pentecostés en la época de Moisés, pero en un día como ese había Dios dado la ley. Ahora en un día como ese Dios estaba dando a su Espíritu Santo. ¿Pero por qué otra vez ese día? Porque en la Pascua, el domingo siguiente a la Pascua, había una ofrenda de primeros frutos. Y 50 días después de la Pascua, en Pentecostés, se hacía una actividad que celebraba que ya la cosecha estaba completa y realizada. 50 días antes, apenas los primeros frutos de la cosecha de Dios. 50 días después, celebraban toda la abundancia y misericordia de Dios por la cosecha. ¿Quién fue el primer fruto de Dios? Jesucristo. Jesucristo fue ese fruto, esa ofrenda, la primera. Nosotros por eso, mis hermanos, somos esa gran cosecha. Cristo Jesús el primero, las primicias, nosotros el resto. Tenía que ser en el día de Pentecostés, similar o no similar, regido más bien por lo que Dios había ya ido anticipando. Así es que, ¿por qué fue la llegada a la venida del Espíritu Santo en día de Pentecostés? Por las referencias bíblicas que estaban ocurriendo. Pero había algo interesantísimo. Acompáñeme, Ezequiel 1:4. Ezequiel, por cierto, es un pasaje que casi no se conecta con lo que estoy diciendo. La verdad no sé por qué, porque es tan evidente lo que aquí se enseña. Ezequiel 1:4. Miré, he aquí venía del norte un viento intempestuoso, una gran nube con un fuego envolvente, alrededor de ese fuego un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. ¿Qué tiene que ver con el día de Pentecostés? ¿Qué le llama la atención de ese versículo? Siempre déjamelo en pantalla. ¿Qué le llama la atención? A mí, viento, fuego, cosas extraordinarias, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sabe usted cuándo se leía este versículo? En la fiesta de Pentecostés. He buscado por qué fue así, no lo he encontrado, el registro histórico. El hecho histórico sí es este, que cada día de Pentecostés, sin saber, los judíos no sabían lo que implicaba, se leía este versículo. ¿Ya lo conectó? Sí, le pregunto muy en serio. ¿Sí? ¿Ya lo conectó? Pues el día de Pentecostés ocurrió lo que ocurrió en cumplimiento de entre tantas otras porciones de la Escritura con este. Tenía que ser así. Fuego, viento, las maravillas de Dios.
¿Por qué el día de Pentecostés? Porque la Escritura nos orienta a que el fenómeno, entre comillas, llamado así día de Pentecostés, tenía que ser congruente con la Escritura del Señor. Ahora, un tema sobresaliente en Ezequiel, estoy citando Ezequiel, es el Espíritu de Dios. ¿Quién habría de darle nueva vida al pueblo de Israel muerto, representado por los huesos secos en ese valle lleno de huesos secos? ¿Quién le iba a dar vida a ese pueblo? El Espíritu de Dios. En hebreo, el Ruaj de Dios. ¿Quién estaba, por así decirlo, engendrando espiritualmente a una nueva generación que iba a ser llena de Dios para cumplir los propósitos de Dios? La iglesia en Pentecostés. ¿No lo estoy confundiendo? Yo estoy consciente que hoy lo estoy saturando de información, pero lo quiero presionar. Quiero generar en usted y en todos nosotros buenas inquietudes, pero era la palabra. Y yo espero, con la gracia del Señor, poder ir aclarando, dilucidando, afirmando muchas cosas en estos domingos. Otra pregunta. ¿Y por qué estaban unánimes juntos ese día los discípulos, según registra Hechos 2? Porque estaban esperando algo muy particular, la promesa del Padre. Hechos capítulo número 1, versículos 1 al 5, ya voy casi a concluir. Digan gloria a Dios. Qué amables son. No le voy a hacer nada. Si usted como quiera, yo lo voy a amar y lo voy a respetar. Hechos 1, del 1 al 5. El primer tratado, Teófilo, dice el escritor Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es una alusión al Evangelio de Lucas. Versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles Jesús durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó Jesús a los discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué cosa? La promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. ¿Ok? Sigamos. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuál era la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Vayamos a Lucas 24:49. Lucas 24:49. Y Cristo le dice a los discípulos, meses atrás, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Regresemos a Hechos 1. Entonces, perdónenme si no soy hábil en comunicarlo, les ofrezco disculpas, pero apelo al Espíritu Santo que nos ayude a todos a entenderlo. ¿Se da cuenta que lo que Jesús había prometido, los discípulos lo esperaban? Entonces, cuando dice Hechos 1:14, por favor. Todos estos, los discípulos, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos que estaban orando. Otra vez, sí, Rebe, pero no, vamos a ser más específicos. ¿Qué estaban esperando ese momento? ¿Qué estaban esperando? A verlos de acá, por favor. La promesa. ¿Y cuál es la promesa? El Espíritu Santo. O sea, algo muy particular. Sí, Rebe, gloria a Dios. Esperamos ver sus maravillas, esperamos ver sus glorias, esperamos ver milagros, esperamos ver tantas cosas, sobre todo la transformación de nuestro corazón. Claro,
pero en este caso particular algo muy específico estaban esperando: la promesa del Padre. Ahora, eso suena muy bonito, hay muchas promesas del Padre. No, una muy específica, Miguel, ¿cuál era? El Espíritu Santo. Oigan, mis hermanos, nos haría muy bien imitar a los antiguos, a esta primera generación. Mire, ellos hacían lo que yo no hago. Lo voy a respetar. Si alguien se identifica con lo que voy a decir, allá usted. Porque ellos, número uno, sí le creyeron a Jesús. Ellos sí obedecieron. Por eso se reunieron a orar. Cristo dijo: esperen. ¿Qué hicieron? Esperaron. Usted está viendo el reloj a ver a qué horas acabo. Ya está pensando en las tortas, en la barbacoa, en el pozole. Digan amén. Ellos esperaron al menos 10 días. Bueno, no al menos, es un dato. 10 días. Jesús les dijo: ¿en 10 días va a llegar el Espíritu? No. Pero ellos le creyeron al Señor. Y el que le cree al Señor le obedece. Y al que le cree y le obedece, ¿qué cree que hace el Señor con él? Cumple sus promesas. Porque así es Dios. No cantábamos hace unos minutos acerca de su fidelidad y su bondad. Amén. Así es que el del problema soy yo. Ore por mí. Yo quiero oírte, creerte, obedecerte y saber esperar tus promesas. Yo sé que usted lo hace muy bien. Qué bien nos haría, qué bien nos hace. Cuánto lo necesitamos, queridos y queridas. Creer, obedecer, esperar en el Señor. Dile al que está a tu lado, pero díselo: ese pastor no se aguanta. Siempre habla de ti, siempre se mete contigo. Creer, obedecer, esperar. Ahí está la bendición, mis queridos. Ahí está. ¿Y qué tenía que hacer Dios? Bueno, Dios no tiene nada que hacer. O sea, lo planteé mal, porque luego a veces decimos frases curiosas acerca de Dios. ¿Qué tenía que hacer Dios? Cuidado con esas frases. Dios es perfecto y es soberano. Y Él es fiel a su carácter y su palabra, por supuesto. Más bien, ¿qué haría Dios a continuación? Cumplir su palabra, cumplir sus promesas. Así es que la pregunta que acabo yo de resolver es sencilla, es simple. ¿Por qué estaban juntos, unánimes, orando? Porque le creyeron, obedecieron y esperaron la promesa del Padre, ratificada a través de nuestro Señor Jesucristo. Concluyo. Algo más ocurrió en la descripción del libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos 2:4 en la primera parte, con esto concluyo. La pregunta es: ¿y por qué todos, y no solo algunos, fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué? Leamos esa primera parte de Hechos 4, en su inciso A. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hasta ahí. ¿Por qué tenía que ser así? Porque es congruente el obrar, el mover, el trabajar de Dios, el cumplimiento de su carácter, de sus promesas en toda la Escritura. Dios no puede negarse a sí mismo, mis hermanos. Usted y yo, ¿para qué más que la verdad? Sí, nos equivocamos de un montón. Y a veces no vinieron, a los que voy a aludir ahora, no vinieron a la reunión, pero a veces hasta mentimos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, será. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es congruente. Él es Dios.
Él es perfecto. ¿Por qué insisto en esta idea? Porque la única forma en que hombres y mujeres, el pueblo de Dios, generaciones, hicieron la voluntad de Dios fue porque fueron llenos del Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu del Señor, conducidos por el Espíritu Santo, fortalecidos, guiados, capacitados por el Espíritu de Dios. Y este mismo obrar de Dios se cumple en nada menos y nada más que en el propio Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Para comenzar su ministerio 100% eficaz, nuestro Señor Jesucristo, mire lo que dice Lucas 4, versículo número 1. Lucas 4:1. Jesús lleno del Espíritu Santo. Jesús lleno del Espíritu Santo. Y a partir de ese día empezaron los milagros. Por favor, cuidado con la cultura, como nos presenta Cristo por medio de televisión, de películas, de series. Cuidado. Yo supongo que hay buena intención en el desarrollo de estos materiales. Yo creo que algunos puede edificar, no lo sé, tengo mis dudas, pero cuando le digo cuidado es lo siguiente, porque nos han enseñado que Jesús desde chiquito hacía milagros, que cómo no la Virgen María le iba a decir, ándale, mira, no tenemos pan, preséntate aquí unas tortas llenas de lo que se antojase. Eso no es cierto. Los milagros de nuestro Señor Jesucristo ocurrieron a partir de aquí, cuando fue bautizado en agua, pero el Espíritu Santo posó sobre él. Y Lucas nos lo aclara, porque es un tema relevante de Lucas y Hechos, la llenura del Espíritu Santo. Y fue entonces Jesús lleno del Espíritu Santo. Entonces, si nuestro Salvador, si nuestro Señor, si nuestro bendito Dios Salvador fue lleno del Espíritu Santo para hacer la misión del Padre, ¿qué necesita la iglesia de Jesucristo para hacer la misión encomendada por Jesucristo mismo? Para ver la obra de Dios entre nosotros, para seguir siendo transformados, santificados conforme al mismísimo carácter de Cristo Jesús. ¿Qué necesitamos tú y yo? Ser llenos del Espíritu Santo. Y por eso, mis hermanos, es congruente y armonioso la enseñanza bíblica, no la mía, la de la Biblia. La iglesia necesitaba, como ahora lo necesita, ser llena del Espíritu Santo para hacer la misión que Dios nos ha asignado aquí en esta tierra. ¿Por qué fueron llenos del Espíritu Santo? Todos, porque es la única forma como seguiría la obra de Dios y la representación de Cristo en esta tierra. ¿Por medio de quién? Ahora le hago una buena, bonita, para que no se me... Dile el que está a tu lado. Díselo, no me miren, dile el que está a tu lado. Dígale, pues por medio de ti, por medio de que tú seas lleno del Espíritu Santo, para que tú y otros vean las maravillas de Dios y para que tú puedas proferir el mensaje de Dios, que es la esencia de la profecía. Concluyo. Pero empezaron a hablar en otras lenguas. Hablaré de eso de hoy en 8. ¿Estaba profetizado las lenguas? Todo había ocurrido en el Antiguo Testamento. Todos los milagros que vivió la iglesia ocurrieron también en el Antiguo Testamento. No en nivel de cantidad y de la evidencia que era el Espíritu Santo obrando, por supuesto, pero todo ocurrió. ¿Qué era lo nuevo? Las lenguas. Las lenguas. ¿Quién lo profetizó? El mayor de los profetas, el profeta perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Terminemos con este texto, Marcos capítulo 16, versículo 17, y nada más le dejo la inquietud, pero espero que sea positiva. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre
echarán fuera demonios. Señora, no corras de tu casa a tu marido. Él no es el demonio. A lo mejor el demonio está en él. Ese repréndelo. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Y lo siguiente también es extraordinario. Adelante. 17. Tomarán en las manos serpientes, bueno, etcétera, etcétera. Hay otras implicaciones. Pero ¿quién anticipó lenguas? Dígalo, ayúdeme. Cristo. Termino. Eventualmente nos damos como iglesia la oportunidad de experimentar la manifestación de dones. Opino, pienso que lo necesitamos, que nos hace bien. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Porque la iglesia naciente es un referente correcto. Porque como ellos son queremos ser, etcétera, etcétera. Pero hay dudas, hay cuestionamientos, muchos genuinos, válidos, por supuesto. Bienvenida a tu duda, bienvenido a tu cuestionamiento. Claro que sí. Pero ¿qué tal si al resolverlo con la Biblia estamos en paz? Pero no nos detenemos ahí. Porque digo, ok, ocurrió en la Biblia hace 2000 años. Pero ocurre hoy también. Sigue sucediendo. Es para ti, es para mí. Una corriente doctrinal de gente que respeto mucho y yo le confieso que quizás son de los maestros de los cuales yo bebo más, llamado, es otra historia, pero solo la alusión, los reformados. Sin embargo, cancelan la doctrina del Espíritu Santo en la manifestación de los dones. Yo digo, qué terrible, qué terrible. Excelentes maestros, hombres de Dios, íntegros, su influencia, su trascendencia extraordinaria, pero nos quitan gran parte de la riqueza del pueblo de Dios. Así es que según la Escritura es para ti y es para mí, es para todas las generaciones hasta que Cristo venga. Tú puedes ser lleno del Espíritu y tener las evidencias bíblicas de que has sido lleno del Espíritu Santo. Y no lo canceles, no te asustes, resuélvelo con la Escritura. Tú puedes hablar en otras lenguas cuando el Espíritu Santo te llene de Él. Inclina tu rostro en tu lugar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, a mí me da un temor especial hablar de ti y de este tema, porque Señor, quiero ser correcto. Señor, no queremos, Señor, caer en el error. Queremos entender bien lo que dice la Biblia, interpretarla bien y recibir lo que tú has prometido que la Biblia dice que podemos tener de parte tuya. Así es que, Señor, yo te ruego junto con mis hermanos que a partir de este domingo y en los próximos podamos entrar, ¿cómo decirlo, mis amados? Pues tantas cosas ocurren en un grupo tan diverso. Algunos empezar apenas una relación genuina, real con el Espíritu Santo y venga un renovar espiritual a tu vida tan glorioso, tan poderoso, que tú te sorprendas de ti mismo. Para otros más que han evidentemente mostrado ya llenura del Espíritu, no sé por qué algunos como que guardan los dones, los esconden, les da pena, pasan por procesos espirituales a lo mejor bajos y dicen, no puedo hacer esto. Yo no lo sé, pero promover, animarte a ti a que si un día fuiste lleno del Espíritu Santo y cesaron, por ejemplo, lenguas en ti, las actives por fe. Es para nosotros, es para todo. Otros más, de plano, dicen, no, esto no es para el tiempo de hoy. Cesaron las lenguas, cesaron ciertos dones, ya la Biblia está completa, es uno de los argumentos, no necesitamos eso. No es cierto, sí lo necesitamos, nos surge.
Hay un mundo que demanda ver la gloria de Dios en la iglesia. Hay un mundo que requiere que tú y yo seamos luz y sal de esta tierra. Y la mejor y eficaz manera de lograrlo, te insisto, perdóname que lo subraye tanto, es que seamos llenos del Espíritu de Dios. Señor, ayúdanos, danos de tu gracia. Espíritu de Dios, trabaja en nosotros lo que tú quieras hacer. Entendemos, yo no sé qué tanto, pero pienso que en un nivel adecuado entendemos la Biblia. Tratamos de interpretarla y aplicarla correctamente. Sí, Señor, claro que sí. La razón nos ayuda en ello, el uso de la razón, quiero decir, el uso de la inteligencia humana. Pero tú eres Dios, pero tú eres el Espíritu de Dios. ¿Cómo te vamos a encajonar así en un cajoncito limitado por mi mente limitada? Por eso, Espíritu de Dios, obra entre nosotros como quieras hacer. Hay un previo requisito para recibir la llenura del Espíritu Santo. Se trata de recibir a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo de Dios. Si tú que hoy has venido a esta reunión no has recibido a Cristo Jesús y confesado a Él, a Jesús, como tu Señor, tu Salvador, creo que es una buena oportunidad de que lo hagas. Así es que si hoy tú por primera vez has oído un mensaje de este tipo y no has hecho una oración donde confieses que Jesús es el Hijo de Dios, murió pero resucitó de entre los muertos, que Él es el Salvador, el Redentor, yo te invito a que hagamos juntos esta oración. Ahí donde te encuentres, la invitación es que hoy aceptes, recibas y confieses a Jesús como el Señor de tu vida. La invitación también es a que entregues toda tu vida a Cristo. Si es tu caso, quiero acompañarte a hacer esta oración y digas conmigo en voz alta, háblalo, pronúncialo, hazlo con fe, de manera sincera. Menciona esta oración, no por repetirla o sigas mi acompañamiento, sino hazlo creyendo que lo que vas a decir Dios te lo va a conceder. Así es que di conmigo esta oración si hoy quieres, insisto, recibir, confesar a Jesucristo como el Señor de tu vida. Di conmigo entonces en voz alta, en un volumen de voz que al menos te escuches tú. Hagámoslo pues. Digamos, Señor Jesús, hoy yo reconozco que tú eres Dios, que viniste a esta tierra, tomaste forma humana, fuiste a la cruz del Calvario y moriste por mis pecados, pero resucitaste al tercer día. Hoy, Señor Jesús, vengo delante de ti, te pido que me perdones todos mis pecados, porque yo creo que en la cruz derramaste tu sangre para yo ser perdonado. Hoy, Jesucristo, recibo tu favor, los méritos de tu sangre derramada en esa cruz, el perdón de pecados. Jesucristo, hoy te recibo, te confieso como mi único Dios, Señor y Salvador, y te pido que me des hoy el regalo de la vida eterna, el regalo de la salvación. Yo recibo estas cosas por fe en tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Y te pido una última cosa, lléname con tu Espíritu Santo. Ahora mismo lléname con tu Espíritu Santo. Tócame, Señor, con tu Espíritu Santo.
Oh, que caiga el fuego purificador, renovador de tu Espíritu Santo sobre mi vida. Y así yo camine hasta el día glorioso en que vendrás por tu iglesia. O me llevarás contigo siempre, tomado de tu mano en tu voluntad. Señor Jesús, te lo pido con todo mi corazón y creo que me has dado lo que te he pedido. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén.